hay por toda la iglesia. Todos nos podemos sentar ya. Mariano, Boni, si queréis, sentáis. Abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6. Leemos 1 Corintios capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabios, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén a la palabra de Dios. Amén. Empieza el capítulo 6. Con un texto bien interesante. Dice así la palabra de Dios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El apóstol Pablo está demandando un ejercicio a la iglesia, un ejercicio que debe de hacer, de llevar a cabo la iglesia del Señor. ¿De qué ejercicio se trata? De juzgar. ¿Qué significa juzgar? Sí, hacer justicia es una buena definición de juzgar. ¿Alguien más tuviere otra definición? Medir, valorar, sopesar.
interpretar, juzgar. El apóstol Pablo está demandando un ejercicio que, por definición, tiene que hacer la Iglesia del Señor, y el ejercicio es juzgar. Aquí se nos plantea un caso especial. El apóstol Pablo dice que no hay hombres que puedan juzgar en medio de los corintios. Es algo que le sorprende al apóstol. Pero además de esto está hablando de que los cristianos de Corinto no juzgan las cosas entre ellos, sino que se atreven a juzgar o a llevar a juicio a los temas propios de entre hermanos delante de los incrédulos. ¿Entendéis? Delante de los injustos. Es decir, cuando los cristianos en medio tienen problemas y no se ponen de acuerdo en alguna cosa importante, temas de dinero, temas de mil cosas que puedan haber, en vez de solucionarlo ellos y que haya hombres entre ellos que puedan juzgar, acuden a los tribunales humanos para que esos casos sean resueltos. Y Pablo dice que esto es pecado delante del Señor y esto no está bien. ¿Entendéis lo que estoy hablando? Cuando dos hermanos tienen algo que ser juzgado, no es lícito llevar este juicio o esta resolución a este problema delante de los incrédulos, sino debe de ser llevado conforme a las normas y las reglas de la Iglesia. Esto lo hemos vivido durante 40 años nosotros. Nosotros hemos tenido problemas de iglesia, ya no de iglesia, problemas humanos entre hermanos, y los han juzgado los ancianos culturalmente. Amén. Y esto es pecado delante de Dios. Amén. Así es. Hemos tenido este caso. Los corintios el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros. El caso no lo puede juzgar un hombre con canas, sino un sabio. Así es. Muy bueno. Es muy importante esto. Entraremos más a lo que quiere decir el apóstol, pero se quejan. Los cristianos de Corinto estaban acusándose mutuamente en los tribunales paganos, pero era peor que esto, porque el deseo no era que el Señor saliera glorificado en nada de esto, sino el propio sentimiento bochornoso de que cada uno de ellos por avaricia quería ganar un pleito. Es bochornoso esto. Pero lo que vosotros escucháis de mí ahora, en este momento, y lo escucháis y decís, esto es triste, lo hacemos muchas veces nosotros esto. Para ganar un pleito, y hablo de pleito, es una discusión, yo tengo razón, no ella. Necesitamos de gente que nos apoye, ¿verdad? Por eso, en eso nace la crítica. Me junto con fulanita de tal que es mi amiga, le cuento esto y así yo tengo a alguien que me apoye en el juicio y de alguna manera me da la razón y así yo gano. Esto es triste y es bochornoso. Se habla de juzgar. Aquí de lo que se queja el apóstol es de que en medio de la iglesia pueda haber gente que juzgue bajo intereses propios y no bajo la gloria de Dios. Esto nace de la raíz del génesis del Evangelio. Este problema es un problema de génesis, no es periférico. El que quiera ser mayor entre vosotros, se haga el más pequeño. Y ese mensaje no ha caducado, hermanos. Que se haga el más pequeño. El deseo de ser pequeños debería estar en nosotros. El deseo de que gane el hermano, no importa. No hay un deseo por la gloria de Dios, sino un deseo por la razón, maquillado de gloria de Dios. Es muy triste. Pablo exhorta a que haya juicios en la iglesia. Bueno, una de las frases más soltadas al aire por los hipócritas es un texto bíblico. Adivinadlo.
no juzguéis para no ser juzgados. Para aprender esta verdad, yo voy a ir a Lucas capítulo 6, verso 37. Porque el apóstol Pablo parece a primera vista que no se acuerda del mensaje del Señor, porque el mensaje del Señor fue muy claro: no juzgues para no ser juzgado. Qué cosas, ¿no? Y ahora Pablo dice juzgad. Qué cosas más raras ocurren en la Escritura. Lucas 6:37 también está en Mateo 7:1-6. Mateo 7:1-6. Si queréis vamos a Mateo 7:1-6, si no Lucas 6:37. Dice Mateo 7:1-6: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Vamos a leer Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remetida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Siento mucho al Señor esta tarde en la lectura. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vayamos por partes. Primero recordamos el capítulo 6 de 1 de Corintios. Dice que el apóstol Pablo insta a la iglesia a juzgar. Y de momento hay algo que no recuerda el apóstol Pablo, que el Señor dice que no juzguemos. ¿Se está equivocando Pablo? ¿La Biblia se contradice? ¿Hay una contradicción de términos? Vayamos a Juan 7:24, solamente para que veáis dónde está la resolución. En este sencillo verso, profundo texto, hay la resolución a todo el enigma. Hay dos mandamientos aquí. Dos mandamientos que tan es válido uno como el otro. En el primer mandamiento está una resolución la cual tiene un aspecto en negación, y en el segundo mandamiento hay una resolución en positivo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hay un mandamiento en negativo: no juzguéis según las apariencias, y un mandamiento en positivo: juzgad con justo juicio. Lo que está tratando de enseñarnos el Señor es que debemos juzgar, pero de una manera muy explícita. Esto es lo que el Señor nos está enseñando en la Escritura. Durante 66 libros se manda a los que viven cerca de Dios a juzgar las cosas conforme el Señor las ve, no conforme a su sentimiento. Su sentimiento hablo del suyo, del vuestro, sino conforme a cómo el Señor ve las cosas. Una de las materias más tristes que tiene un pastor es juzgar los casos de la iglesia, porque debes salir de su propio sentimiento, debes salir de su propio yo, mirar las cosas como las ve el Señor y en base a esto juzgar. Es por esto que de esta manera puede juzgar las cosas con un justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio que nos está enseñando el Señor? ¿Qué es juzgar con justo juicio? ¿En base a qué? Para que haya un juicio tiene que haber un juez, ¿sí?
y una legislación, unas normas para juzgar. El juez no es nadie sin las normas. Nosotros debemos ser jueces, pero ¿dónde están las normas del juicio? La legislación es la palabra, las leyes de la palabra. Si usted juzga a un hijo conforme a su corazón, el corazón de usted, usted olvidará las leyes de la palabra y lo juzgará con su corazón. Pero si usted juzga a un hijo saliendo de sus propios sentimientos por la palabra, eso es juzgar con justo juicio. Un mismo pecado se ha juzgado diferentemente en una iglesia por causa de la manifestación de la paternidad, maternidad o vínculo familiar de las personas. Es decir, una persona ha hecho un pecado y se le ha juzgado duramente. ¿Por qué? Porque no tenía mucha familia quizás. Pero otra persona se le ha juzgado muy benevolentemente. ¿Por qué? Porque tocaba una familia importante. Si soy agresivo, valga la expresión, con el primero, no tendré repercusión pastoril. Si soy agresivo con el segundo, la familia puede ponerse en contra. Eso es, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma medida que medís, se os medirá. Bajo los sentimientos no podéis juzgar. Me gusta cómo el Señor toca este tema, porque habla de la viga que tienes tú en tu ojo, la paja que tiene el hermano. Considera el Señor que en los hermanos hay pajas en el ojo, constantes. Sí. Pero considera el Señor de que hay gente de que quiere quitar la paja del ojo del hermano sin haber quitado la viga del suyo. Pero esto es mucho más impresionante, porque si os fijáis, mirad lo que dice en el verso 41. 6:41 de Lucas. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Habéis visto el cambio de verbos? Esto me encantó hace tiempo. ¿No habéis visto? Podría haber dicho el Señor así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Era lo fácil. Lo sencillo es eso. Pero el Señor no dice así. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu ojo? El cambio de verbo es muy sustancial y muy consistente en esta frase del Señor Jesús. Porque mirar es un verbo y ver es otro verbo. Y mirar significa observar. Y ver significa ver. Un niño pequeño no observa, ve. Lo que quiere decir el Señor es: ¿cómo te quedas observando la paja? Sin embargo, no eres capaz de ver la viga. ¿Entendéis? Es grandioso. Te quedas observando la paja y observas, pero no ves, estás ciego, no ves sencillamente. Ver es mucho más sencillo que observar, que mirar. ¿No ves la viga? ¿No ves la viga? ¿Cómo uno puede ver la viga que tiene en su ojo? ¿Alguien dejaría a uno de sus hijos ser operado por un médico con una viga en un ojo? Pues juzguemos con justo juicio. No queramos usar nuestro bisturí teniendo una viga en un ojo. Es peligroso. Se pueden perder vidas. Se pueden perder vidas. ¿Cómo uno puede mirar? Mejor dicho, ver, sencillo, como un niño, la viga que está en nuestro ojo. Es imposible, porque nosotros no nos vemos. Solo hay una manera de vernos. ¿Cómo? ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo usted ha visto su cara? ¿Con un espejo? Yo hubiera aplaudido a esto, Aleluya. Por el espejo podemos ver la viga. Sin el espejo no veremos viga, solo observaremos paja. Muy bien. Amén.
Cuando nos ponemos delante del espejo es cuando podemos ver nuestra vida. Aleluya. La manera de juzgar con justo juicio es ponerse delante del espejo, primero quitar nuestra viga o intentar quitarla. Hay tanto trabajo para quitar una viga de un ojo propio que uno se olvida de observar las pajas ajenas. Es así. Tanto. Tengo tanto trabajo quitándome una viga del ojo que las motas de paja de los demás sí que están, pero estoy muy preocupado por quitar la viga del mío. Amén. Gloria tenga el Señor. Luego, ¿con qué quedamos? ¿Cómo hay que juzgar? ¿O no hay que juzgar? ¿Se entiende esta enseñanza? Hay que juzgar. Uno de los ministerios de la Iglesia es juzgar. ¿Quién puede juzgar? Me hace tanto bien y me exhorta a quitar la viga de mi ojo cuando Pablo habla en el verso 7, así que, por cierto, estamos en el 6 de 1 de Corintios, 6-7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sabéis lo que está diciendo? Mira, ¿sabes qué, hermano? Aunque tengas razón, deja que tu hermano gane. Sufre el agravio. Sé tú defraudado. Pero dice el 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Tenemos ese sentir de perder de lo nuestro para la gloria de Dios. Ya no es para que el hermano gane, no es para que gane una sin razón, es para sufrir el agravio considerándote más pequeño para la gloria de Dios. ¿Sabes? Cuando alguien se considera así y quiere sufrir el agravio, se convierte como el Señor. Y hay un día de resurrección para la verdad. Aleluya. Amén. Cuando uno pierde, hay un día de resurrección para la verdad. Cuando uno carga con el ser defraudado y cuando uno carga con el agravio, bueno, da igual, que gane Él para tu gloria, no para mi gloria, no para que la gente vea lo humilde que soy, sino para tu gloria. Esto puede perjudicar, puede traer confusión, que yo quiero perder para que tú ganes, Señor. Tarde o temprano se moverá la piedra. Tarde o temprano la verdad resucita. Aleluya. Pero hoy no queremos ganar pleitos. Y entre nosotros, ¿por qué somos así? Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que oímos desde el principio. Estoy citando la palabra, no algo, ¿entendéis? Es el mensaje que hemos oído, perder de lo nuestro, ser nada, que el hermano gane, sufrir el agravio, Pablo demanda en estos textos que haya entre los miembros de la Iglesia sabios que puedan juzgar. Y dice, ¿acaso no sabéis que tenéis que juzgar a los ángeles? ¿Entendéis esto? ¿Entendéis que tenemos que juzgar a los ángeles? Voy a recordar un texto, voy a ir yo, Mateo 19, 28. Dice así, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Otro texto. Apocalipsis 24. Este es tremendo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Repito la primera parte del texto. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pablo está diciendo, ¿acaso no sabéis que tenemos que juzgar a los ángeles? Juzguemos las cosas de aquí. Pero ¿quién puede juzgar? Lo dice el apóstol Pablo en el verso 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno. Es decir, Pablo necesita sabios para juzgar. Pablo necesita abogados, médicos en las iglesias, alcaldes. ¿Quién es sabio? ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quién es el sabio? El que teme a Dios. Lo que está exigiendo Pablo es que se levante una generación capaz de juzgar, sabios, gente que tema a Dios. Los que deben juzgar los casos de la iglesia no son la gente con canas, si no son temerosos, si lo son, sí. Los que tienen que juzgar los casos de la iglesia son la gente que teme a Dios, los sabios. Lo escogido del redil, los sabios. El pastor se debe juzgar con gente, se debe juntar con gente que tema a Dios, que manifieste una vida de servicio en temor, para poder juzgar, Aleluya. La queja, como he dicho al principio, de Pablo es que los casos se juzgan en tribunales impíos. ¿Y cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros, que nos han juzgado los casos gente que entendía de leyes culturales? Y aún hoy, tú, si te pasara algo, serías tan inútil que irías a preguntar a los viejos, no a los sabios. Y querrías el apoyo de los de canas, no de los temerosos. Para el cielo no cuenta absolutamente nada. Nada. Cero patatero. No, porque me ha pasado esto en mi casa y voy a buscar a fulano, a mengano para que me lo arreglen. Tendrás la ayuda del infierno. Pero si te rodeas de piedad y sufres el agravio y eres defraudado, al tercer día la verdad resucita. Al tercer día la verdad resucita. ¡Aleluya! 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 Gloria al Señor. Por eso os animo a que lo que pase en vuestras casas sea juzgado por los sabios. Por los sabios. La Biblia dice que una de las normas de la ley es que debemos de reverenciar las canas. Sí, eso es cierto. Pero cuanto las canas reverencien a Dios. Si no reverencian a Dios, las canas no sirven absolutamente para nada. Y si una cana no está sujeta a la palabra de Dios, no me dice nada. El temor de nuestra antigua misión era los viejos. Ay, los viejos, madre mía. Es que si se enteran,
malinterpretaron totalmente la Escritura. Creían que tenían poder solo por ser viejos. Qué tontería más grande. Qué locura. No hay cosa más digna que un viejo con autoridad bíblica. Hay que quitarse el sombrero. Pero un viejo sin autoridad bíblica es un enemigo redomado de la cruz. No me impone absolutamente ningún respeto. En absoluto. Lo siento, esto es una iglesia, no una asociación. Amén. Si queréis asociaciones, hay muchas, con nombre de iglesia. Id y seréis juzgados por los viejos. Aquí os juzgará un niño, pero sabio, temeroso de Dios, con Biblia, con la Escritura. Muy bien, Marcos. El mandato del Señor, repito, nos constriñe obliga a soportar antes que defraudar nosotros y cargar con el agravio antes de provocar el agravio a otros. Hay ese sentir en nosotros de verdad, que no, esto sigue mucho de que hablar aquí, pero hagamos un ejercicio, hermanos. Seamos humildes. Perdamos de lo nuestro para la gloria de Dios. A veces el Señor, para manifestar su gloria, no a veces, muchas veces, no es una excepción, casi roza la norma, para manifestar su gloria hará que se manifiesten malas leyes, para que soportes, para su gloria, para que el Señor sea glorificado. No ha cambiado el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Quien quiera ser el mayor, se haga el más pequeño entre vosotros. Sigue siendo el mismo. Ser pequeños. Pequeños. Ser pequeños. Gloria tenga su nombre. Verso 9. ¿Seguimos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabéis esto? Pregunto. ¿Lo sabéis? ¿No? ¿Sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sí? ¿Sabemos esto? ¿Esta verdad está en nosotros? Pablo hace una pregunta retórica como que ¿es que aún estáis así, que no sabéis lo básico? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Importante palabra, ¿eh? No erréis. Increíble. No falléis. No os equivoquéis, ¿eh? ¿Por qué? Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a todos los que Pablo se ha dejado. Porque no terminaría 1 Corintios. Y ahora dice, para gloria de Dios. Para gloria de Dios dice esto. Y esto erais algunos. Aleluya. Es decir, entre la iglesia de Corinto hay adúlteros, estafadores, borrachos, quizás afeminados, quizás que se echaban con varones, pero habían sido rescatados de esa vana manera de vivir. Pero también los idólatras no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué es un idólatra? Alguien que practica idolatría. Y ya sabéis que este tema es muy tocado en la iglesia. Tampoco heredarán el reino de Dios. Los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Y me gusta porque dice, esto erais algunos. Y ahora dice, mas ya habéis sido, y ahora deseo
que pongáis mucha atención, mucha atención. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vale, leer, yo os voy a enseñar a leer. De hecho, estamos aprendiendo a leer. Vamos al verso 9. ¿No sabéis que quién? Decidlo. Los injustos. Esto es aprender a leer, ¿vale? Hola, soy Coco, esto es Barrio Sésamo. ¿Vale? ¿No sabéis que los injustos señala a una clase de hombres? La mayoría de los hombres. Todos hemos pecado. Injustos. ¿Sí? Estos no heredarán el reino de Dios. Y luego Pablo confirma lo antagónico a ser un injusto. Es decir, lo contrario a la palabra injusto no es ser justo. Oh, esto es para romperse la camisa. Es lo más grande del mundo. Lo contrario de injusto, podía haber dicho Pablo, y esto erais algunos de vosotros, pero ahora ya sois justos. Muy bien. Impresionante. Pura magia, hermanos. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Esto, dice en el 11, erais algunos, mas ahora, y dice lo contrario de lo que es ser injusto, mas ahora habéis sido lavados, santificados y justificados. O sea, ser lavado, santificado y justificado es lo contrario de ser injusto. Aleluya. Amén. ¿Me estáis entendiendo? Aprendamos a leer. Lo contrario de ser injusto, de no heredar el reino, de ser un perdido, un condenado, es haber sido lavado, santificado y justificado. Si no has sido lavado, eres injusto. Si no has sido santificado, eres injusto. Si no has sido justificado, eres injusto. Y os quedáis así. Esto es muy alto. Los que han sido lavados, santificados. ¿Qué es ser lavado? ¿Qué es ser lavado? Limpio, perdonado, alguien que se ha arrepentido y ha experimentado en él el lavamiento por la sangre de Cristo. Lavado. ¿Qué es ser santificado? Apartado. Lo contrario de ser injusto es haberse arrepentido, haber sido lavado. Lo contrario de ser injusto es que Dios lo ha apartado. Si Dios no le apartó, usted sigue en el grupo de los injustos que no heredará el reino. ¿Entendéis? ¿Por qué no lo predicáis esto? Hablando en vuestras casas. Tenéis 3 versos que explican la salvación. Justificado. Hubiera podido decir, era más fácil, los justos, no dice los justos. Lo contrario a injusto no es justo. Lo contrario a injusto es lavado, santificado, justificado. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios. Gloria a Él. Injusto es alguien que no hace justicia, pero aún más alto. Y esto, si tenéis boli y estáis apuntando, apuntadlo. Injusto es alguien que no hace justicia, pero atención, esta es buena. Es alguien que no es justicia. Y vamos a terminar aquí. Voy a repetirlo. Injusto es alguien que no hace justicia, pero más alto. Injusto es alguien que no es justicia. ¿Es usted justicia? ¿Pero por qué dices esto? 2 de Corintios 5:21. Dice así la palabra de Dios.
Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hechos justicia. Aleluya. Soy la justicia de Dios. Impresionante. Impresionante. Somos la justicia de Dios. En Él. En Él. Amén. En Él. ¿Cómo se os queda un cuerpo? Un injusto es alguien que no hace justicia, no practica la justicia, pero más alto, es alguien que no es justicia. Los lavados, santificados y justificados, escuchad, son justicia. Son justicia. Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos a sufrir el agravio y a ser defraudados nosotros para que tú ganes, con el deseo de que la gloria sea para ti. Levanta hombres sabios en esta iglesia, en esta congregación, para poder juzgar los casos que aquí dentro se manifiesten. No permitas que juzguemos con leyes impropias de tu palabra, con conceptos culturales e incluso sociales. Juzguemos con justo juicio, bajo el sol de tu palabra. Amén. Y el paraguas de tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. ¿Preguntas?